Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez han sentido que una entrevista famosa deja más preguntas que respuestas? Pues justo eso pasó con la nueva conversación que Can Yaman tuvo con Vanity Fair Italia. Desde que salió la publicación, las redes están ardiendo porque, increíblemente, no mencionó ni una sola palabra sobre su supuesta relación con Sara Bluma, ni sobre planes de boda, ni hijos, ni nada que tenga que ver con su vida sentimental. Y claro, todos esperábamos, aunque fuera un guiño, un comentario mínimo, algo que confirmara o desmintiera lo que lleva meses circulando en redes. Pero no, silencio total. Y eso, queridísimos espectadores, ya es una historia en sí misma. Lo curioso es que, en lugar de entrar al terreno romántico, Can abrió una ventana enorme hacia su pasado, su infancia y la construcción personal que lo ha traído hasta donde está hoy. Contó, por ejemplo, que de bebé era tan inquieto que su abuelo solo lograba calmarlo pasándole un peine por la mejilla, como si ese pequeño ritual mágico fuera lo único capaz de bajarle las revoluciones. Habló también de sus padres, una madre estricta, un padre más relajado, y un divorcio que llegó cuando él apenas tenía 5 años. Una separación que, aunque dolorosa, moldeó en parte la forma en que ve las relaciones y la vida familiar. Y mientras muchos suponen que su familia deportiva lo empujó al fútbol, él confesó que su verdadero talento estaba en el baloncesto, ese espacio donde podía liberar energía y enfocarse sin presión alguna. De ahí pasó a la anécdota que muchos fans ya conocían, pero que igual sorprendió: su paso por el prestigioso Liceo Italiano y su relación con la lengua italiana, que le abrió puertas inesperadas. Luego, su etapa como abogado internacional, un sueño que parecía perfecto en teoría, pero que en la práctica lo llevó a una profunda incomodidad. Imaginemos a Can, trajeado, detrás de un escritorio, revisando contratos durante horas, sintiendo como su espíritu se apagaba cada día un poquito más. Él mismo admitió que entró en una especie de bache emocional, una sensación de encierro que lo obligó a cuestionarlo todo. Y entonces llegó el giro de guión, la actuación. Comenzó como un simple hobby, casi una escapatoria. Pero su primer casting le dejó una marca inesperada. Le dijeron que estaba demasiado musculoso para el papel y que debía adelgazar. Irónico, considerando cómo lo ve hoy el público. Aún así, trabajó, insistió y, cuando finalmente se metió de lleno en la industria turca, descubrió un ritmo brutal, casi inhumano, que según él convierte a los actores en máquinas de guerra. Horarios interminables, rodajes extenuantes, un sistema que exige fortaleza física y mental. Y claro, mencionó Italia. Su relación con ese país se volvió casi un romance cultural después del boom de Erkenzicus. Contó incluso una anécdota en Nápoles, donde la multitud era tan grande que apenas podía caminar. Más tarde profundizó en sus proyectos El Turco y Sandokan, describiendo entrenamientos extremos, perder peso, dominar técnicas de combate, montar a caballo durante horas. Para él, Sandokan no es solo un personaje, es un símbolo, una responsabilidad y un puente emocional con Italia. Hacia el final, compartió una filosofía muy marcada: no quiere ser simplemente exitoso, quiere ser alguien valioso. Para Can, la belleza es solo un accesorio profesional, algo que usa porque su trabajo lo exige, pero que no define quién es. Lo dice con una tranquilidad que sorprende en un mundo obsesionado con las apariencias. Pero volvamos al misterio que todos queremos descifrar. ¿Por qué no dijo nada sobre Sara Bluma? Ni un comentario, ni una frase corta, ni un "estamos bien" o "ya veremos qué pasa". Si realmente estuvieran en una relación estable, aunque fuese reciente, habría sido natural que mencionara algo como "estamos felices, todo fluye", o "prefiero mantenerlo privado, pero estoy bien". Algo. Lo mínimo. Sin embargo, lo evitó por completo. Algunos dicen que es estrategia de imagen. Otros creen que la relación nunca fue tan sólida como parecía. Y también está la posibilidad de que simplemente quiera que su vida emocional quede fuera del foco mediático, al menos por ahora. Sea cual sea la razón, su silencio habla. Y vaya que genera conversación. Y lo más interesante es que, aunque él no diga nada explícito, ese vacío informativo se transforma en un campo fértil para teorías, especulaciones y lecturas entre líneas.
Algunos fans empezaron a analizar su lenguaje corporal en la sesión fotográfica, otros revisaron viejas entrevistas buscando coherencias o contradicciones, y unos cuantos incluso comentan que el silencio podría ser un signo de una nueva etapa, una en la que Kang quiere que su trabajo pese más que cualquier titular relacionado con su corazón. Porque si algo dejó claro en esta entrevista, aunque no lo haya dicho con todas las palabras, es que está en un punto de madurez diferente. Se nota en cómo cuenta su historia, sin adornos innecesarios, sin dramatizar, sin intentar complacer a nadie. Habla desde un lugar más sólido, más reflexivo, como si estuviera construyendo no solo una carrera internacional, sino también una identidad artística más profunda. Y quizá por eso mismo decide callar lo sentimental, porque no quiere que ese aspecto eclipse todo lo demás que viene construyendo con tanta disciplina. Además, se intuye que está preparando algo grande. Entre líneas deja ver que su proceso actual es casi monástico. Entrenamientos duros, estudio constante, preparación física exhaustiva, y una especie de retiro voluntario para enfocarse al 100% en sus nuevos proyectos. Como si necesitara hacer espacio, limpiar ruido, cortar distracciones. No es descabellado pensar que, desde su perspectiva, hablar de su vida privada ahora sería abrir una puerta que preferiría mantener cerrada mientras termina de moldear la siguiente fase de su carrera. Lo curioso es que este hermetismo, lejos de apagar el interés, lo multiplica. Sus seguidores se sienten atraídos por ese aire de misterio, por la idea de que no todo está dicho, y de que detrás del actor existe un hombre que decide qué mostrar y qué reservarse. En una industria donde muchos comparten hasta la taza de café que toman por la mañana, Kang parece apostar por algo distinto. Construir una mística, un aura, un espacio íntimo que no sea negociable. Y quizá esa sea la clave. Tal vez lo que está haciendo es marcar límites. Un recordatorio sutil de que ser figura pública no significa entregar el alma en bandeja. Que sí, puede compartir su pasado, su formación, su visión del trabajo, su filosofía de vida, pero no necesariamente sus vínculos afectivos. Y al final, ¿quién puede culparlo? En un mundo donde cualquier gesto se analiza al extremo, proteger lo que uno siente puede ser una forma de supervivencia emocional. Aún así, el público no se queda quieto. Las redes se llenan de debates. Que si la ausencia de Sara en la entrevista es una señal, que si el silencio confirma una ruptura, que si simplemente están viviendo algo lejos de cámaras. Cada grupo interpreta el vacío según sus deseos o temores. Y ahí está la ironía. A veces, no decir nada dice muchísimo más que un párrafo entero. El tiempo, como siempre, será el que dé respuestas. Pero mientras tanto, esta entrevista, aparentemente tan inocente, ha logrado exactamente lo contrario de lo que muchos esperaban. En vez de cerrar un tema, abrió 10 más. Y dejó claro que nos lo cuente o no, Kang Yaman sigue siendo un protagonista absoluto, incluso cuando decide callar. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.